Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a su Zona Libre al Día. Nuestro podcast siempre con entrevistas y con información muy necesarias e importantes. Queremos hacerles la recomendación que sigan nuestras redes sociales. Estamos como Zona Libre, revista Zona Libre, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, X ahora y TikTok. Y por supuesto que visiten nuestra página web. Estamos como www.revistasonalibre.es para que usted se mantenga informado de todo lo que sucede a nivel local, a nivel nacional y también a nivel mundial. Les comento que el día de hoy está conectado telemáticamente el doctor Alfonso Pesantes Cobo. Él es médico especialista en oncología, es parte del staff de especialistas del Omni Hospital. Vamos a conversar acerca de que el 1 de agosto, a propósito de que la fecha, el 1 de agosto, se conmemoró a nivel mundial justamente el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Vamos a hablar acerca de esta enfermedad, de sus síntomas, del diagnóstico, pero sobre todo muchísimo sobre la prevención. Así que le damos la bienvenida, doctor, qué gusto podernos conectar. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, licenciada. Un gusto poder saludar a toda la audiencia y recalcando mis agradecimientos por esta gentil invitación. Gracias a usted, doctor. Primero, algo que me llamó muchísimo la atención y que no lo conocía, y es que justamente el día de hoy usted, se podría decir, la colometría está en blanco. Este es un color distintivo justamente acerca de este Día Mundial. Así es, mi estimada licenciada. Cada tipo de cáncer tiene un color que identifica la lucha constante contra cada enfermedad. Por ejemplo, tenemos el cáncer de mama, el crespón rosado, el celeste en próstata, el azul en colorectal, que suelen ser los más conocidos, y el blanco justamente justifica la lucha contra el cáncer de pulmón. Es el color que identifica esta patología, el blanco. Sí. ¿Cuál es el panorama actual, doctor, de esta enfermedad en nuestro país y quizás en la región? ¿Qué data o qué información se maneja a nivel profesional? Bueno, a nivel Ecuador, las últimas estadísticas que nos arroja el Instituto Oncológico Nacional, SOICA, es una incidencia del 15% en hombres y del 9,4% en mujeres. Cada vez se va acercando más esta relación. Antes era un poco más distante, seguramente por los temas sociales y culturales. Ahora la mujer es un factor muy importante en el desarrollo económico y asimismo justifica sus niveles de estrés a la inserción laboral con este escape que es el tabaquismo. Entonces, siendo esta el primer factor de riesgo. Sí, el tabaquismo, casi el 85, el 90% de casos de cáncer de pulmón están asociados con este factor. Entonces vemos que cada vez las estadísticas y las diferencias entre hombre y mujer se van acercando un poco más, lo que no ocurría en décadas atrás, en donde eh, estos porcentajes eran un poco más distantes. Se dice, doctor, que Sigue este tipo siendo, de cáncer, doctor, es, una consultita nada más, o continúe, luego le hago la consulta. Justamente hablaba del tema estadístico que sigue siendo uno de los tumores letales, mortales, que matan año a año a nivel mundial y a nivel de la población ecuatoriana. Cada vez son los casos nuevos de este tipo de patologías. Lamentablemente en nuestro medio y en la mayoría de ocasiones suelen venir en estadios localmente avanzados o estadios metastásicos, en donde justamente la parte quirúrgica es un poco más compleja, siendo este el primer pilar fundamental para el tratamiento, seguido de otras opciones oncológicas. Sí, y justamente yo le quería consultar, doctor, hablando un poco de la data que usted nos había indicado de esta estadística y de que la mayoría de los casos pues llegan ya en etapas avanzadas. ¿Por qué se da esto? Yo he escuchado que el cáncer de pulmón como que es uno de los cánceres más silenciosos. No presenta síntomas, no presenta síntomas, alertas para los pacientes.
Sí, licenciada. Esto es una realidad que nos ocurre en el día a día en la consulta. Vienen estadios muy avanzados con pocas opciones terapéuticas que ofertar. Sigue siendo un enemigo silencioso como la mayoría de tipos de cáncer, a pesar de los esfuerzos que se hacen. Realmente no hay una línea de tamizaje exacta como en otros tipos de tumores, como para poder prevenirlo. Siempre se presenta en estadios muy avanzados. Es poco común que un paciente o la población, bueno, me voy a hacer una radiografía anual, más que todo de tórax, que podría ser una de las formas de los métodos diagnósticos iniciales que nos podrían ayudar, pero así una línea de un tamizaje preventivo es bastante complicado poderlo tener. Un enemigo silencioso que presenta ya en etapas muy avanzadas síntomas como una tos constante que no se cura fácilmente con tratamiento convencional, puede también cursar con Ok. hemoptisis, que es decir, la expectoración con sangre, ¿sí? De la vía respiratoria, también con síntomas generales constitucionales como pérdida de peso, pérdida de apetito, a veces puede también cursar con alteraciones de la voz, disfonía. ¿Sí? Hoy en día sabemos, como la mayoría de cáncer, cuáles son los factores de riesgo y como indiqué al inicio de la entrevista, el primer factor o factor principal, enemigo de esta patología es el tabaquismo. Está relacionado y reportado entre el 85 y el 90% de los casos, la asociación. También está el humo de segunda mano, que es lo que se denomina los fumadores pasivos. Vamos a la consulta y como parte de la anamnesis, el interrogatorio, preguntar sobre los antecedentes personales. Muchas veces el paciente dice, yo jamás he fumado en mi vida, pero mi compañero, mi compañera con la que he compartido toda una vida era fumador activo. Entonces, ese es el que denominamos humo de segunda mano o fumadores pasivos, también es un factor de riesgo. La exposición laboral, hoy en día es muy importante también conocer esos antecedentes en el paciente. Existen ciertos tipos de minerales o sustancias que están directamente asociados con la patogenia de esta enfermedad, como por ejemplo la exposición al asbesto y el arsénico. ¿Dónde encontramos este tipo de sustancias? Básicamente el asbesto en las industrias donde se fabrican los techos de Ternit, donde se utilizan aislantes térmicos, aislantes eléctricos. Bueno, todas estas situaciones son importantes porque sabemos hoy por hoy que este tipo de sustancias inhaladas tienen un papel fundamental en la patogenia de esta patología, de esta enfermedad como es el cáncer de pulmón. Entonces es importante indagar sobre los antecedentes profesionales y laborales y la exposición. Hoy en día existen mucho más barreras a nivel profesional, ocupacional, para poder prevenirlas de cierta forma y tener un mejor cuidado, una protección, medidas de protección, como por ejemplo uso de mascarillas o de ciertos tipos de equipos en los trabajos como los que mencioné que son de mucho riesgo. También la exposición al arsénico. El arsénico viene en forma inhalada de los subsuelos o de ciertos tipos de rocas, minerales, y esto lo vemos mucho en las personas que han laborado, han tenido su actividad centrada en el tema de las minas, por eso también a veces es importante la procedencia, sabemos las zonas mineras de nuestro país y también Así es. indagar sobre estos antecedentes que nos quedan para la data, pues que son antecedentes muy importantes de exposiciones, ya sean personales o también laborales. Sí, entonces también vienen de la mano, porque recordemos que el cáncer es un tema multifactorial que asocia muchos factores de riesgo y en pulmón también están asociados los antecedentes genéticos, Claro. Los como la familiares, mayoría de, doctor, los familiares, o sea, perdón. de repente, los familiares, o sea, de repente su papá, el abuelo, algún familiar tuvo esta enfermedad, tuvo cáncer de pulmón, funciona, o sea, incide ahí. Por supuesto, sí, también es importante, como la mayoría de los tipos de cáncer, que juega un factor muy importante la parte genética, los antecedentes también familiares. Y bueno, en el tema de la edad es muy común ver a personas mayores, ahora se ve en la consulta tanto en la parte pública como en la parte privada, ver pacientes de la quinta década de vida con esta afectación, aunque también hay un porcentaje un poco menor de personas que tienen menos de 50 años, de 40 años. He visto pacientes que Ok. están afectados por esta patología.
sin ningún tipo de antecedentes, ni familiares, ni de exposición directa, ni de exposición laboral, ni de exposición indirecta como humo de segunda mano, pero que sin embargo la han presentado. Como les indiqué al comienzo, el cáncer de forma general multifactorial. Puede que no tenga ningún antecedente, pero presente la enfermedad por algún motivo de factor de riesgo. Doctor, importante hablarle a nuestra población, a nuestra audiencia, acerca de los síntomas. Usted nos indicaba que es un cáncer con una sintomatología silenciosa, que llegan en estadios un poco avanzados, pero siempre quizás una señal de alerta que la persona pueda decir, bueno, algo me pasa, algo sucede, para que acuda a una consulta médica con el especialista a tiempo. ¿Qué síntomas de alerta deberían de tomarse en cuenta? Por supuesto, como la mayoría de enfermedades, el cuerpo avisa, hay signos de alarma, signos de alerta, como por ejemplo, yo indicaba una tos eh, que no se cura, una tos crónica, que no cede a los tratamientos convencionales. Es muy importante tenerla en cuenta para acudir al especialista, para que haga el respectivo control y el rastreo de lo que está sucediendo en la parte pulmonar. También la tos acompañada de expectoración o flema con sangre, pérdida de peso, pueden haber trastornos de la fonación. Momento de hablar, puede presentarse también con disfonía, dolor torácico, a veces tenemos pacientes que al primer síntoma acuden al especialista, la primera línea diagnóstica, una radiografía estándar de tórax y se pueden incluso ya encontrar masas en estadios avanzados que ya comienzan a ser sospechosas y comenzamos con todo el protocolo para poder diagnosticar la enfermedad. Sí, hoy en día existen escalones terapéuticos. El primer escalón terapéutico en tumor de pulmón es, como la mayoría de tumores, es buscar la opción quirúrgica, ¿sí? Cuando están en estadios iniciales y cuando obviamente cumplen los criterios. También existen otros tipos de tratamientos dependiendo del estadio y también del performance del paciente. La parte de la quimioterapia, la radioterapia son pilares de la terapéutica en cáncer de pulmón y hoy en día el justamente los estudios moleculares nos han abierto una puerta muy importante para poder tratar ciertos tipos de tumores, incluido el tumor de pulmón, que tiene una dinámica molecular muy importante. Aquí vienen las terapias dirigidas, las inmunoterapias, que hoy en día salvan muchas vidas y controlan la enfermedad en caso de ser un estadio avanzado, ¿sí? Hoy existe un abanico de posibilidades que gracias a los estudios de perfiles moleculares para poder saber qué tipo de daño a nivel genético, a nivel del ADN, presenta el paciente. Y esto nos da importantes pautas para las dianas terapéuticas a utilizar en ciertos tipos de pacientes seleccionados. Entonces, el panorama terapéutico se ha ampliado un poco más, pero lamentablemente sigue siendo una enfermedad silenciosa que presenta síntomas un poco avanzados o pueden encontrarse o diagnosticarse como hallazgos casuales. Suelen ir por otro tipo de sintomatología. A veces estos tumores de primarios de pulmón pueden debutar con síntomas muy acusados, ¿sí? Muy agudos que hacen que el paciente se alerte y pueda buscar de inmediato a su médico de cabecera, a su médico de confianza. Sí, también hoy por hoy es una consulta muy común el tema del vapor, de estos cigarrillos electrónicos. Ahora los jóvenes optan por lo más sano, aduciendo que es así, pero está comprobado que siguen teniendo sustancias Sigue que siendo un quizás no son riesgo. similares a las del cigarro, pero que también han tenido un papel importante o tienen un papel importante en la carcinogénesis, es decir, en el mecanismo de inicio de esta patología. Entonces, también sigue siendo un factor de riesgo, quizás no pueda producir otros daños más, entre comillas, como el cigarrillo, el tabaco convencional, pero también se puede haber una asociación. Quizás todavía no tenemos una data tan madura de aquello, porque recordemos que este tema del dispositivo, el VAP, es prácticamente reciente, entonces no es de años atrás como para poder saber qué puede suceder a las futuras generaciones, ¿sí? Siguen siendo políticas de Estados, los mensajes que tenemos del Ministerio de Salud Así es. Pública, de evitar consumir.
tabaco porque es nocivo para la salud. Hay incluso en las cajetillas de cigarrillos hay mensajes muy contundentes, muy impactantes para hacer conciencia sobre esto. Lamentablemente sigue siendo su uso deliberado, su compra deliberada, al igual que el tema del alcohol, pero justamente es llegar a la conciencia de la persona y de su entorno para que identifiquen que el tabaco sigue siendo el enemigo número uno y el principal implicado en este tipo de cáncer. Definitivamente, a tomar conciencia y a trabajar siempre en prevención y a cuidarnos. Doctor, su consejo final para nuestra audiencia también y que nos comente dónde podemos localizarlo, quizás una red social o su número de contacto. Sí, muy encantado de poderles servir como especialista. Siempre mi gentil entrega para todos los pacientes y las personas que requieran los servicios profesionales. Yo estoy en el centro médico del Omni Hospital, el Omnicentro, en el centro comercial Avalon, en la avenida León Febres Cordero, previa cita, y también soy miembro escrito de la clínica Omni Hospital. ¿Sí? Me encuentran en las redes sociales, en el Instagram como doctor.pesantes oncólogo en el Instagram, ¿sí? Y mis números de contacto 098-140-2801. Estoy siempre para servirles. Su recomendación final a nuestra audiencia, doctor. Mi recomendación final es que primero alejarse de todo factor de riesgo, ¿sí? Más que todo en el número uno que ya les he indicado en algunas ocasiones, que es el tabaco, y Ok. asimismo evitar el tabaquismo pasivo, ¿sí? Y ante el primer síntoma, por más banal que ustedes consideren, acudir a su especialista de confianza para poder iniciar el tamizaje diagnóstico, ¿sí? Eso es básicamente en lo que se conoce del pulmón. Ha habido muchas campañas y también temas de concientización de espacios libres de humo, como tenemos a nivel de ministerio, que también forman parte de una campaña preventiva, ¿sí? Porque el Así es. humo afecta también a segundas personas, como lo he dicho, eso, ¿sí? Nos convierte en fumadores pasivos, doctor, imagínense, y uno no fuma y de repente también se ve afectado. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, por sus necesarias recomendaciones, información que salva vidas, definitivamente. Ha sido el doctor Alfonso Pesantes como médico especialista en oncología. Él es parte del staff de especialistas del Omni Hospital. Vamos a colocarle en la parte baja también los datos del doctor, sus redes sociales, para que ustedes, queridos amigos, puedan seguirlo. Muchísimas gracias, doctor, que tenga buena jornada. Muchas gracias, licenciada, por su invitación.